Muy buenas noches, saludos compañeros, saludo tutora Carolina María Bedoya. A continuación voy a hacer la sustentación de nuestra presentación en este tema tan interesante que fue analizar los impactos generados por la industria de alimentos. Participantes, Paula Andrea Alfonso, la persona que habla en esta oportunidad, Aileen Vanessa Torres, Jenny Carolina Cubillos y Ketnit Hawit Villamil. Pertenecemos al grupo 10316, estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. El sector que nosotros escogimos fue el sector lácteo, utilizando el subproducto lactosuero. Dentro de los puntos vamos a enfatizar mucho en la producción mundial. Existe un mercado global de lactosuero en polvo, que es más de 6.000 millones de toneladas al año. Esto proviene de la producción de queso en un 94% y caseína del 6%, con un crecimiento anual del 2%. Realizamos acá en porcentaje la participación a nivel mundial, en donde el 53% es Europa, América del Norte y Central el 28%, Asia un 6%, Oceanía un 5%, África un 4%, al igual que América del Sur. Dentro de la producción mundial, eh, digo nacional, ya hablamos de lo que es Colombia como tal. Entonces, en Colombia la producción de leche es más de 6.500 millones de litros anuales, ubicados en el cuarto lugar a nivel Latinoamérica en cuanto a producción. Entonces, tomamos los datos del año 2013, que fueron los más cercanos, y así sacaríamos un promedio. Es muy similar, o sea, si el promedio del año 2013 fueron de 6.772 millones, decimos que la comparación no es muy diferente a lo que fue la producción de años anteriores, 2018 y 2019. Entonces, el 45% de la leche se procesó en productos por canales formales registrados, o sea, existe una informalidad en el sector lácteo muy importante. El 35% del total de esta producción de leche fue destinado a la elaboración de quesos, generando un total de 2.033 millones de litros de suero por año, de los cuales se estima que el 70% se utilizó como alimentación para animales o fue vertido como efluente líquido. Y aquí está la razón o el foco del problema. Entonces, si hacemos la descripción del problema, existe un descarte de lactosuero en la industria láctea bastante importante, que eso crea un serio problema ambiental. Entonces, aproximadamente el 47% de los 115 millones de toneladas de lactosuero producidos anualmente a nivel mundial son desechados en el medio ambiente, es decir, a las canales de agua, y esto representa una pérdida de la fuente de alimentación, causa problemas de contaminación porque contiene una alta carga orgánica, más del 90% del DBO y el DQO del lactosuero provienen de la lactosa. Entonces aquí tenemos unos parámetros de composición química del suero en donde nos dicta o nos lanza a partir de esa muestra las cantidades de lactosa, proteína, el nivel de pH. Sí, el nivel de pH también es un factor contaminante. Entonces, si entramos a la definición del problema tal cual como está, entonces decimos que como residuo industrial se considera de un alto impacto contaminante. Además, tiene un alto costo de eliminación y un descarte que es considerable y generalmente no se controla. Entonces, al tener el lactosuero, que es un producto de alto valor nutricional, no es aprovechado adecuadamente debido a que las empresas generadoras son pequeñas industrias, las cuales no cuentan con los recursos necesarios para esta situación. Entonces, el lactosuero es desechado al medio ambiente sin control, ¿sí? Lo que eleva costos, ¿sí? Es un desecho constante que provoca afectación al agua y al tema del cultivo, o sea, la tierra se ve afectada con ello. Entonces es un descontento social porque es un problema constante y no solamente afecta al suelo y el agua, sino que también afecta al medio ambiente y genera que este subproducto no tenga control, ¿sí? Entonces también afecta el cielo, bueno, es un producto que se descompone al medio ambiente. Entonces, realmente, ¿qué afecta? La estructura del suelo de manera física y química
y genera bajo rendimiento de los cultivos agrícolas. Cuando se cosecha, reduce la vida acuática al agotar el oxígeno disuelto. Aquí hicimos un árbol del problema, en donde tenemos primero el problema, o sea, el descarte del lactosuero crea un problema ambiental muy serio, sus efectos y bajo rendimiento de cultivo, todo lo que yo dije tal cual en la diapositiva anterior y sus causas. Entonces, ¿quién causa esto? Pequeñas industrias, no contamos con la tecnología que nos genere el aprovechamiento del recurso y aparte nos genera un costo monetario bastante considerable. Realmente se desperdicia, no se aprovecha, se dispone en los vertimientos de agua, no controlamos ese residuo y muchas veces lo usan para la alimentación animal o como sustrato microbiano. Acá está la caracterización del producto, composición y valor nutricional. Tenemos acá sólidos totales, lactosa, calcio, fosfato, lactato y cloruros. Tenemos dos clasificaciones porque existe el lactosuero dulce y el lactosuero ácido. Entonces aquí tenemos un cuadro que nos permite visualizar bien ese contenido, esa composición nutricional. Aparte, un diagrama de flujo en donde tenemos realmente de dónde sale ese lactosuero si tenemos en cuenta que más del 43% de la producción en la leche es para o se dispone para el queso, sobre todo acá en Colombia. Entonces hablamos de quesos frescos, son muy pocos los que se maduran. Entonces dentro del proceso, igual recepción de la leche, donde se realiza la inspección o el análisis a nivel microbiológico, análisis de calidad de la leche. Sí, eso es un proceso porque la mayoría de por qué son pequeñas empresas y por qué es tan informal, porque realmente en las empresas la recogida de la leche son granjas, son fincas no tecnificadas. Entonces, si llegamos hasta el punto en el proceso del desuerado, es el factor donde sale ese lactosuero como subproducto, ¿sí? Y es allí donde no existe control, ¿sí? Y pues pasa todo lo que pasa. Posibles aplicaciones, entonces al bajo costo de producción y la calidad alimenticia que tiene el lactosuero lo podemos encontrar en bebidas refrescantes, bebidas fermentadas, bebidas alcohólicas, proteínas unicelulares, biopelículas, producción de ácidos orgánicos, concentrados de proteínas, derivados de la lactosa y muchos más. Dentro del análisis estratégico tenemos la resolución 2997 del 2007 que explica sus parámetros que debemos tener en cuenta al momento de utilizar el subproducto. Entonces, al no resolver este problema, estaríamos generando mayor contaminación al medio ambiente, es decir, al agua, lo que conlleva un impacto ambiental realmente alto, su composición y el pH, como les explicábamos anteriormente, nos quita ese aprovechamiento de oxígeno en el agua, entonces también afecta a esas especies marinas y a los peces y bueno, afecta ya un poco de sectores de la alimentación y sectores del aprovechamiento económico, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es la industria que será la que debería controlar como tal el impacto. Entonces, la normatividad también nos dice que se realizan intervenciones a través de empresas fabricantes de leche, asimismo se realizan muestreos constantes, ¿sí? Que nos conlleva a generar un control, ¿sí? Otras entidades también articulan las importaciones en control de ilegalidad y el control de contrabando de la leche en polvo y lactosuero. El fortalecimiento del Laboratorio Nacional hace referencia para sí mismo e implementa una técnica analítica que permite la detección del lactosuero adicionado en leches. Hay otros procesos en la industria, como la fermentación, la deshidratación, que nos ayuda a alargar la vida útil del lactosuero y aprovecharlo en otros productos. Y la liofilización también aplica en este momento. Entonces, existen unas entidades encargadas que llevan una trazabilidad a partir de documentos precisos, empresas certificadas, ¿sí? Que disponen y certifican el producto para poderlo utilizar. Desde dentro de los datos de interés tenemos que esa proteína del suero posee propiedades gelificantes, emulsificantes, espesantes, retención de agua, espumado, solubilidad, absorción de lípidos, lo que es una ventaja muy grande en la industria, por ejemplo, de la panificación, pastelería, bebidas, ¿sí? El suero de la leche es una fuente potencial de innovación y crecimiento. El diseño de productos alimenticios, a los que yo llamo funcionales, tienden a cubrir las necesidades de diferentes grupos poblacionales. Es esto un nuevo paradigma para el sector.
Entonces aquí hablamos igual, las proteínas del suero, todo lo que podemos hacer a partir de eso, ese aprovechamiento de las propiedades hacen del producto un ingrediente interesante. ¿Sí? Les mostramos un cuadrito, un diagrama de flujo en donde está el suero, la separación, la concentración de sólidos, fragmentación de sólidos, ¿sí? Todo el tema que les decía, mira, fermentación, hidrólisis de la lactosa, reacciones químicas que suceden dentro de ellas. Y aquí está la fuente donde extraemos este diagrama. Las referencias bibliográficas de donde sacamos la información realmente fue muy interesante el poder entender para qué usan el lactosuero y algo que quería mencionarles ya al final para cerrar ya la presentación y es que eh, muchas veces digamos que es una contradicción, bueno, todo lo que puedo hacer para aprovechar el lactosuero, pero ¿qué pasa cuando adiciono más lactosuero y estoy cobrándolo como por leche? Digamos que ese es el paradigma porque ahora están peleando, actualmente hablo de año 2020, están peleando porque la leche que nosotros nos venden tiene alto contenido de lactosuero y el costo, o sea, nos están cobrando leche por lactosuero. Entonces, el sector lácteo está ahí también pendiente de esos costos. Hay unas empresas involucradas, hablamos de grandes empresas como Alpina, Colanta, Parmalat, en donde haciendo un análisis a más a fondo están usando es más lactosuero, o sea, más suero que realmente la leche. Entonces, muchísimas gracias. Esperamos que sea útil la presentación. También diseñamos un trabajo colaborativo muy interesante utilizando una plantilla en Word y cada uno iba poniendo sus ideas. Feliz noche.